Las fábricas tienen memoria, en sus máquinas, en sus pisos manchados de aceite, en el aire que todavía huele a metal y sudor, y a veces esa memoria se activa. Las líneas que fueron cerradas vuelven a funcionar, los turnos que terminaron siguen trabajando, y las manos que ya no están siguen ensamblando, produciendo, cumpliendo cuotas que nadie pidió, para nadie que las reciba. Mi nombre es Héctor Ramírez. Tengo 36 años y soy supervisor de seguridad nocturna en una planta automotriz en Saltillo. Llevo aquí 8 años. Conozco cada rincón de esta fábrica. O eso creía. Hasta que empezaron los reportes sobre la línea 13. La línea 13 fue cerrada hace 15 años. Producía una pieza que ya no se fabrica. Un componente para un modelo de auto descontinuado. Cuando cerraron esa línea, desconectaron todo. Maquinaria, electricidad, aire comprimido, todo. Quedó como museo. Abandonada pero intacta. Nadie la toca. Nadie entra ahí. Hasta hace 2 semanas. Un guardia nocturno reportó ruidos. Viniendo de la línea 13. Sonidos de máquinas, de bandas transportadoras, de producción activa. Fui a revisar con él. Llegamos a las puertas. Selladas, cerradas con candados. Escuchamos. Silencio. Nada. Probablemente fueron las tuberías, o eco de las otras líneas. Esta fábrica es vieja, hace ruidos raros, pero los reportes continuaron. Diferentes guardias, diferentes noches. Siempre lo mismo. Ruidos de producción, viniendo de la línea cerrada. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Tenemos una que apunta hacia las puertas de la línea 13, para vigilancia básica. Revisé la grabación de la noche anterior. A las 2 de la madrugada. Justo cuando el último guardia reportó ruidos. Y lo vi. Las luces de la línea 13. Encendiéndose. A través de las ventanas altas de las puertas. Luz parpadeante. Como las luces fluorescentes de las áreas de producción. Luz que no debería existir porque toda la electricidad está desconectada. Llamé a mantenimiento. Revisaron los interruptores, los paneles eléctricos. Todo seguía desconectado. No había forma de que esas luces se encendieran. No había energía llegando a esa área. Pero en las cámaras, en las grabaciones, las luces estaban ahí. Claras, reales, imposibles. Esa noche me quedé, esperando, vigilando la cámara en tiempo real. A las 2 en punto, las luces se encendieron, y escuché claramente, máquinas funcionando, bandas moviéndose, herramientas neumáticas disparando, sonidos inconfundibles de una línea de producción activa. Agarré mi linterna, mi radio. Caminé hacia la línea 13. El sonido se hacía más fuerte, más claro. Llegué a las puertas. Los candados seguían en su lugar. Cerrados. Pero la luz se filtraba por debajo, por las grietas. Y el sonido era real, no era mi imaginación. Abrí los candados, con manos temblorosas. Empujé las puertas. Se abrieron con un chirrido. Y lo que vi me hizo retroceder. Las máquinas estaban funcionando. Todas. La línea completa. Moviéndose, produciendo. Las luces encendidas. Las bandas transportadoras llevando piezas, todo operando como si nunca se hubiera detenido. Pero no había nadie, ni un solo trabajador, ni un operador, solo las máquinas, funcionando solas, y las piezas siendo ensambladas, por sombras, figuras oscuras, sin detalles, sin rostros, pero con forma humana, moviéndose entre las estaciones, tomando piezas, ensamblando, colocando, como si estuvieran trabajando un turno normal. Llamé por radio, mi voz apenas saliendo. Necesito que alguien venga a la línea 13. Ahora, silencio, estática. Luego una voz, distorsionada, rota, que no reconocí. El turno no ha terminado. La producción debe continuar. Las cuotas deben cumplirse. Esa no era la voz de ningún guardia, de ningún trabajador que conociera. Intenté salir,
pero las puertas se cerraron, solas, los candados cayendo en su lugar desde adentro, trancándome, atrapándome con lo que fuera que estaba produciendo ahí. Las sombras me notaron, se detuvieron, todas, al mismo tiempo. Giraron hacia mí y empezaron a acercarse, despacio, coordinadas, como trabajadores rodeando a un supervisor, como si esperaran instrucciones, como si esperaran que me uniera al turno. Retrocedí, buscando otra salida, pero las sombras eran rápidas, me rodearon, y sentí manos frías tocándome, empujándome, guiándome hacia una estación de trabajo, hacia una máquina, hacia un lugar en la línea, hacia una posición que esperaba ser llenada. Y entonces entendí que esto no era solo maquinaria funcionando sola. Esto era el turno que nunca terminó. Los trabajadores que quedaron atrapados en sus rutinas, que siguieron produciendo incluso después de que la línea cerró, incluso después de que sus contratos terminaron, incluso después de que sus vidas terminaron. Porque la producción debe continuar. Siempre debe continuar. Me pusieron frente a una máquina, mis manos guiadas hacia los controles, y empecé a trabajar, sin querer, sin control, mi cuerpo moviéndose por memoria, por rutina, por algo más profundo que la voluntad, las sombras a mi alrededor también trabajando, en sincronía, en armonía, produciendo piezas que nadie necesita, para autos que ya no existen, cumpliendo cuotas de un pasado que se niega a morir. Y sé que ahora soy parte de esto, parte del turno eterno, parte de la línea 13, que cada noche, a las 2 de la mañana, me levantaré, vendré aquí, y trabajaré, junto a las sombras, junto a los otros que fueron atrapados, produciendo, ensamblando, existiendo en esta repetición sin fin, porque la línea 13 nunca cerró realmente. Solo esperaba más trabajadores, más manos, más almas para llenar sus estaciones. Y ahora yo soy parte de su cuota, de su producción eterna, de su turno que nunca termina. Las fábricas nunca duermen completamente, siempre hay ruido, siempre hay movimiento. Incluso en las áreas cerradas, incluso en las naves abandonadas. Y los trabajadores nocturnos aprenden a distinguir los sonidos normales de los que no lo son. Aprenden a ignorar ciertos ruidos, a no preguntar, a no investigar, pero a veces algo te obliga a entrar, a ver, a descubrir lo que realmente pasa cuando las luces se apagan y los turnos oficiales terminan. Mi nombre es Javier Salazar. Tengo 43 años y trabajo como jefe de seguridad nocturna en una planta industrial en Querétaro. Llevamos fabricando autopartes desde hace 30 años. La planta tiene 4 naves, A, B, C y D. La nave B fue cerrada hace 5 años. Un accidente, un incendio que no llegó a mayores pero que dañó suficiente equipo para que fuera más barato cerrar esa nave que repararla. Desde entonces está vacía, sellada, sin electricidad, sin agua, sin nada. O eso debería ser. Pero hace un mes empezaron los reportes. Ruidos, viniendo de la nave B. Sonidos de máquinas funcionando, de producción activa. Trabajadores del turno nocturno de las otras naves los escuchaban. Claramente, constantemente. Al principio pensamos que era eco, que los sonidos de las otras naves rebotaban. Pero los trabajadores insistían. No era eco. Era diferente, específico. Como si hubiera un turno completo trabajando ahí dentro, en una nave que llevaba 5 años sin actividad. Revisé con mantenimiento. Confirmaron. No hay energía en la nave B. Los paneles están desconectados. No hay forma de que las máquinas funcionen. Pero los ruidos continuaban. Cada noche, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Puntuales. Constantes. Como un turno regular. Decidí investigar personalmente. Hace 3 noches, a las 2 menos 10 me posicioné cerca de la entrada de la nave B, solo, con mi linterna, mi radio, esperando.
A las 2 en punto. Escuché. Claro como el día. Máquinas encendiéndose, bandas transportadoras moviéndose, herramientas neumáticas trabajando, todo el sonido de una línea de producción activa. Me acerqué a la puerta. Grande, metálica, sellada con cadenas y candados. Pero los sonidos venían claramente de adentro. No era mi imaginación, no era eco, era real. Saqué mis llaves. Abrí los candados con manos temblorosas. Las cadenas cayeron con ruido metálico. Empujé la puerta. Se abrió despacio. Chirrido oxidado. Revelando oscuridad. Completa. Absoluta. Encendí mi linterna. El haz de luz cortando la negrura. Y vi. Vi las máquinas. Paradas. Silenciosas. Cubiertas de polvo. Exactamente como deberían estar. Pero los sonidos continuaban. Como si vinieran de todas partes. De ninguna parte. Del aire mismo. Entré. Despacio. El piso de concreto cubierto de mugre. Mis pasos dejando huellas en el polvo acumulado. Y entonces lo vi. En la pared más cercana. Huellas. Huellas de manos. Negras. Como si alguien con las manos cubiertas de hollín hubiera tocado las paredes. Muchas huellas. Docenas. Cientos tal vez. Iluminé más allá. Las huellas cubrían todas las paredes, hasta donde alcanzaba mi luz. Marcas de manos, de diferentes tamaños, en diferentes alturas, algunas frescas, brillando húmedas bajo mi linterna, otras secas, viejas, como si llevaran años ahí, todas negras, todas dejando ese rastro imposible en paredes que nadie debería haber tocado. Los sonidos se hicieron más fuertes, más cercanos, como si la producción fantasma se acelerara, como si supiera que había entrado, que estaba viendo, que estaba descubriendo su secreto. Seguí adelante, siguiendo las huellas, llevaban más profundo, hacia el corazón de la nave, hacia donde el incendio había sido más severo, donde las máquinas estaban más dañadas, más retorcidas, más muertas. Y ahí, en el centro, vi algo que me hizo detenerme. Un círculo, en el piso, formado por huellas de manos, todas apuntando hacia adentro, hacia el centro, donde había algo que no pude identificar al principio, algo oscuro, algo que parecía moverse, pulsando, respirando, como si estuviera vivo. Me acerqué, mi linterna temblando en mi mano, y entonces lo entendí. El centro del círculo estaba manchado, profundamente manchado, con algo negro, espeso, que olía a quemado, a aceite viejo, a algo peor, a algo que no debería existir. Y recordé el accidente, hace 5 años, el incendio, y recordé que no solo hubo daño material, hubo gente atrapada, 3 trabajadores, que no pudieron salir a tiempo, que fueron encontrados días después, en esta área, en este lugar exacto. Sus cuerpos quemados, cubiertos de hollín, de aceite quemado, de esa sustancia negra que ahora cubría el piso, que ahora cubría las paredes en forma de huellas. Los sonidos se detuvieron, abruptamente, silencio total, y entonces escuché algo peor. Respiración, pesada, húmeda, viniendo del círculo, del centro manchado, como si algo estuviera ahí, invisible, presente, observándome. Retrocedí. Mi linterna parpadeó. La batería muriendo en el peor momento. Intenté encenderla de nuevo. Nada. Oscuridad. Y en esa oscuridad, sentí algo tocándome. Manos. Muchas manos. Frías. Húmedas. Cubiertas de algo pegajoso. Dejando marcas en mi ropa. En mi piel. Esas huellas negras. Esas malditas huellas. Corrí. A ciegas. Tropezando. Buscando la salida. Las manos siguiéndome. Tocándome. Marcándome. Y escuché voces. Susurros. En un idioma que no entendía. O tal vez no era idioma. Tal vez era solo el sonido del dolor, del tormento, de estar atrapado, de seguir trabajando, de no poder parar. Llegué a la puerta. Salí.
Cerré. Puse los candados con manos temblorosas, las cadenas apenas sosteniéndose, y me alejé, corriendo, sin mirar atrás, sin querer ver si algo, si alguien, me había seguido. Llegué a mi oficina, encendí todas las luces, me miré en el espejo del baño. Mi ropa estaba cubierta de huellas negras, marcas de manos por todas partes, en mis brazos, en mi espalda, en mi pecho, como si múltiples personas me hubieran tocado, me hubieran agarrado, me hubieran marcado como suyo. Intenté lavarlas. Agua, jabón, restregando hasta que mi piel dolía, pero las huellas no salían. Se quedaban, permanentes, como tatuajes, como marcas de algo que no iba a dejarme ir, algo que me había reclamado, que me había identificado, como uno de ellos. Eso fue hace 3 noches. Desde entonces las cosas han empeorado. Porque ahora no solo escucho los sonidos en la nave B, los escucho en todas partes. En mi oficina, en mi casa, en mi auto. El sonido de máquinas trabajando, de producción incesante, de un turno que nunca termina. Y las huellas. Las huellas se multiplican. Cada día aparecen más, en nuevos lugares, en mi escritorio, en las ventanas de mi casa, en el espejo del baño, como si esas manos me siguieran, como si quisieran algo de mí, como si me estuvieran preparando para algo. Anoche desperté, las 3 de la mañana, y vi figuras paradas alrededor de mi cama, oscuras, sin detalles, solo siluetas, y sus manos extendidas hacia mí, cubiertas de esa sustancia negra, esperando, tocándome, dejando más marcas. Y ahora entiendo que el turno fantasma no es solo ruidos, no es solo huellas, es reclutamiento, es la necesidad de esos trabajadores atrapados, de llenar sus cuotas, de mantener la producción, de nunca parar. Y cuando alguien entra, cuando alguien descubre su secreto, cuando alguien ve las huellas, se convierte en candidato, en el siguiente trabajador, en el próximo que se unirá al turno eterno. Las marcas en mi piel se hacen más oscuras, más profundas, como si estuvieran hundiéndose, penetrando, convirtiéndome en parte de ellas, en parte de esa sustancia, de ese hollín, de esa muerte quemada que se niega a terminar. Y sé que es cuestión de tiempo, que pronto, muy pronto, me levantaré a las 2 de la mañana, caminaré hacia la nave B, entraré, y no saldré, me uniré a las sombras, a las manos que tocan, a los sonidos que nunca paran, al turno que nunca termina, porque las huellas son contratos, marcas de propiedad, y una vez que te tocan, una vez que te marcan, ya eres parte del inventario, parte de la maquinaria, parte del turno fantasma que trabaja eternamente, en la nave B, en la oscuridad, en el infierno industrial de aquellos que murieron trabajando, y que nunca, nunca dejaron de hacerlo. En las fábricas hay jerarquías, supervisores que vigilan, que toman lista, que verifican que todos estén en su lugar. Y los trabajadores aprenden rápido quiénes son, qué esperan, cómo evitar problemas. Pero a veces hay un supervisor que nadie reconoce, que nadie recuerda haber contratado, que pasa lista con nombres que ya no deberían estar ahí. Y cuando preguntas por ella, cuando buscas su archivo, descubres que lleva años sin estar viva. Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 26 años y empecé a trabajar hace 3 semanas en una planta textil en Puebla. Es mi primer trabajo en fábrica. Turno nocturno, 11 de la noche a 7 de la mañana. Paga decente. Trabajo duro pero honesto. O eso pensaba. Mi primera semana fue normal. Aprendiendo las máquinas, conociendo a mis compañeros, adaptándome al turno. Pero en mi segunda semana, una noche, vi a una mujer que no conocía. Caminaba entre las máquinas, con una tabla en la mano, vestida con uniforme de supervisor, falda gris, blusa blanca, gafete colgando, revisando, observando, tomando notas. Me acerqué.
Disculpe, soy nuevo. Usted es supervisora de este turno. Ella me miró. Sus ojos eran duros, fríos, sin parpadear. Su expresión seria, estricta. Yo soy la supervisora Estrada. Y sí, yo superviso este turno, como siempre lo he hecho. No la había visto antes, mucho gusto. Usted es el nuevo. Carlos Mendoza. Estación 17. Empezó hace 8 días. Su desempeño ha sido aceptable. Pero debe mejorar su tiempo. Está 2% por debajo de la cuota. ¿Cómo sabía todo eso? Incluso yo no sabía mi número exacto de cuota. Me había acabado de incorporar. Pero ella tenía todos los detalles. Precisos. Como si hubiera estado monitoreando cada segundo de mi trabajo. Vuelva a su estación. Es hora de lista. Y usted está fuera de posición. Me alejé. Confundido. Pero obediente. Volví a mi máquina. Y la vi. Vi a la supervisora Estrada caminando entre las filas, deteniéndose en cada estación, verificando, tomando notas en su tabla. Algunos trabajadores la saludaban, otros bajaban la cabeza, como si la conocieran, como si supieran quién era. Después del turno le pregunté a un compañero, Miguel, llevaba 3 años trabajando ahí. Oye, ¿quién es la supervisora Estrada? ¿La conoces? Miguel se puso pálido. Bajó la voz. No hables de ella. Solo haz tu trabajo. No le des problemas. Y no preguntes. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Él no respondió. Solo se alejó. Rápido. Como si hubiera dicho demasiado. Como si tuviera miedo. ¿De ella? ¿O de algo relacionado con ella? Fui a Recursos Humanos al día siguiente. Antes de mi turno. Pregunté por la supervisora Estrada. ¿Cuál es su horario? Necesito hablar con ella sobre mi desempeño. La mujer en RH me miró extrañado. Supervisora Estrada. No tenemos ninguna supervisora con ese nombre. ¿Estás seguro? Sí, la vi anoche, uniforme gris, tabla tomando lista. Ella revisó su computadora. Buscando. Luego su expresión cambió. Se puso seria, incómoda. ¿Dónde dijo que la vio? En el piso. Entre las máquinas. Turno nocturno. Señor Mendoza. No sé quién vio, pero no tenemos ninguna supervisora Estrada trabajando actualmente. De hecho, tuvimos una supervisora con ese nombre, hace 12 años, pero ella falleció, en un accidente, aquí en la planta. ¿Falleció? ¿Cómo? Prefiero no entrar en detalles, pero le aseguro, quien sea que vio, no era la supervisora Estrada, no puede ser, pero la vi. Hablé con ella, sabía mi nombre, mi estación, mis números exactos. La mujer cerró su computadora. Mire, este tema es delicado. Algunos trabajadores nuevos reportan experiencias similares, pero le sugiero que no se preocupe por eso, solo haga su trabajo. Y si ve a esa mujer de nuevo, simplemente ignórela, como voy a ignorar a mi supervisora. Ella no es su supervisora, su supervisor es el señor García, del turno nocturno. Si tiene preguntas, diríjase a él. No a quien sea que vio. Salí de ahí más confundido, más asustado. Esa noche volví al trabajo, buscando al señor García. Lo encontré. Confirmé. Él era el supervisor oficial del turno. Pero entonces, a las 2 de la mañana, la vi de nuevo. La supervisora Estrada, caminando, revisando. Y esta vez noté algo que no había visto antes. No proyectaba sombra, las luces brillantes de la fábrica, que creaban sombras definidas de todo y todos, no creaban sombra de ella. Era como si no estuviera realmente ahí, como si fuera una proyección, una imagen, un eco de algo que fue pero ya no es. Me acerqué a otro trabajador, uno mayor. Juan. Llevaba 15 años ahí. ¿La ves? A la mujer con la tabla. Juan miró y se puso pálido. Tú también puedes verla. Sí, todos pueden, ¿verdad? No. Solo algunos. Los nuevos usualmente. Los que no saben. Los que no fueron advertidos. Eventualmente dejas de verla. O aprendes a ignorarla. Como todos hacemos. Pero ¿quién es? ¿Qué es? Te lo dijeron en RH, ¿verdad? Que ella murió. Sí, pero ¿cómo?
¿Por qué sigue aquí? Juan suspiró. Hace 12 años, había un trabajador, joven, como tú. Estaba cansado, un error. Su brazo quedó atrapado en una máquina. Gritó, pidió ayuda. La supervisora Estrada estaba cerca. Corrió para ayudarlo, para detener la máquina. Pero también se atoró. El mecanismo. El mecanismo no se detuvo a tiempo. Ambos quedaron. Juan no terminó la frase. No necesitaba. Entendí. La supervisora Estrada había fallecido tratando de salvar a un trabajador, cumpliendo su deber, protegiendo a su gente. Y ahora seguía ahí, siguiendo su rutina, supervisando, tomando lista, verificando que todos estuvieran bien, porque nunca pudo dejar de hacerlo, nunca pudo aceptar que su turno había terminado, esa noche. Cuando ella pasó cerca de mí, cuando verificó mi estación, le hablé. Supervisora Estrada. ¿Puedo hacerle una pregunta? Ella se detuvo. Me miró. Sus ojos fríos, pero había algo más ahí. Tristeza, cansancio, como si llevara cargando algo pesado durante mucho tiempo. ¿Qué necesita trabajador Mendoza? ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no descansa? Su expresión no cambió. Pero su voz se quebró ligeramente. Porque mi turno no ha terminado. Porque todavía hay trabajadores que supervisar, cuotas que cumplir, seguridad que verificar. No puedo irme. No hasta que todos estén seguros. No hasta que sepa que nadie más sufrirá como aquel muchacho. Pero usted hizo todo lo que pudo. Usted trató de salvarlo. Traté. Pero no fue suficiente. Y ahora debo asegurarme, debo vigilar, debo proteger, siempre, para siempre. Se alejó, continuando su ronda. Y entendí que la supervisora Estrada estaba atrapada, no por magia, no por maldición, sino por su propio sentido del deber, por su incapacidad de soltar, de aceptar que su trabajo había terminado, que su responsabilidad había sido cumplida, incluso en su fracaso, incluso en su final. Las semanas pasaron, seguí viéndola, cada noche, a las 2 de la mañana, tomando lista, verificando, supervisando, y noté algo más, algo que me aterrorizó, su lista, su tabla. Tenía nombres de trabajadores. Algunos los reconocía, otros no, y junto a algunos nombres, había marcas, cruces, X rojas. Una noche me acerqué cuando ella no miraba. Vi su tabla, busqué mi nombre, Carlos Mendoza, estación 17, y junto a mi nombre, había una fecha, escrita a mano, en 3 semanas. Una fecha en 3 semanas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay una fecha junto a mi nombre? La supervisora Estrada apareció detrás de mí, su voz ahora diferente, más triste, más pesada. Esas son fechas que no puedo cambiar, fechas que veo, que sé, pero que no puedo prevenir. Solo puedo estar presente, solo puedo supervisar, solo puedo acompañar. ¿Acompañar qué? ¿De qué está hablando? Ella señaló la tabla. Los nombres con cruces. Esos ya pasaron. Accidentes. Desde que yo me quedé. He visto 13 que no pude salvar. Aunque estaba ahí, aunque vigilaba, aunque trataba, y yo, mi nombre, esa fecha. Ella asintió. Lo siento, trabajador Mendoza, lo siento mucho. Haré lo que pueda. Estaré ahí. Pero no puedo prometer. No puedo garantizar. Intenté transferirme, renunciar, pero algo me detenía. Cada vez que pensaba en irme, sentía que debía quedarme, que mi destino estaba ahí, en esa fábrica, en esa fecha marcada, con esa supervisora fantasmal vigilando, impotente, atrapada en su deber eterno. Y ahora estoy aquí, trabajando, esperando, viendo cómo los días se acercan a esa fecha en la tabla, y cada noche veo a la supervisora Estrada, mirándome con esos ojos tristes, sabiendo lo que viene, incapaz de detenerlo, solo esperando estar ahí, para supervisar,
para tomar lista, para marcar otra cruz junto a otro nombre, y continuar, porque su turno nunca termina, porque su deber nunca se cumple, porque algunos trabajos, algunos roles, trascienden la vida, la muerte, la razón, y se convierten en prisiones eternas, de las que ni siquiera morir puede liberarte.